Ahora vamos a tener otra lectura en Ageo 2, del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla por Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos de la tierra, y el mar, y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrán el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, hermanos, estemos atentos a la palabra de nuestro Dios en labios del pastor Elías Gómez, con el título Más que un edificio. Buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite continuar, ¿verdad?, en este cometido de darle la gloria y la honra como Él solo lo merece. Vamos a dar continuidad a esta edificación a través de la palabra, y estamos ubicados en el libro de Ageo, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y hoy estaremos dando atención a lo que el texto nos presenta en el capítulo número 2, de los versos 1 al 9, bajo el tema Más que un edificio. Más que un edificio. Oremos. Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos ser receptivos a tu voz, pero que también tengamos esa comprensión para poder obrar en consecuencia a la luz de lo que tú nos presentas y nos hablas, nos dices y nos recuerdas a la luz de tu palabra. A tu gracia, a tu favor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Más que un edificio, estamos ubicados, ¿verdad?, en este sentir de que Dios llama a su pueblo a reconstruir su casa. Es la casa del Señor, es el templo de Jehová, su Dios. Hemos visto el progreso, la progresión, no solo en relación al entendimiento del pueblo, que es a la luz de lo que Dios ha estado hablando a su vida. Esperemos que así siga siendo en cada uno de nosotros. Dios hablando a nuestras vidas y nuestro entendimiento en relación a la manera que hemos de vivir, nos hemos de relacionar con Él y los demás, se dé esa progresión en cada uno de nosotros. Ciertamente, a la luz de este relato, encontraremos circunstancias desalentadoras, como que el templo que van a reconstruir no tendrá, en el sentido arquitectónico, la misma gala, el mismo esplendor que había tenido el templo de Salomón, que ha sido destruido
están ahí prácticamente solo algunos muros, están allí prácticamente las piedras, y se ha procurado levantar, pero ha habido oposición. Las circunstancias sociales no siempre son las mejores. De por sí, ¿verdad? Dios ha estado limitando cierta producción, cierto éxito en la vida, a fin de que el pueblo reaccione, direccione su manera de obrar, su manera de actuar. Es cierto, hay circunstancias desalentadoras, como vamos a leer en el pasaje bíblico, que probablemente nos lleven a lo que podríamos llamar alguna depresión espiritual. El no sentir ganas de continuar en la obra del Señor probablemente, o no vislumbrar un horizonte claro, o que las circunstancias a lo mejor no siempre son favorables para poder hacerlo. Y a veces querramos vivir en el pasado o anhelar el pasado o no querer salir de ese pasado, que a lo mejor sí fue bonito o habían mayores libertades, y pues ahora decimos, ¿cómo vamos ahora a vivir como pueblo de Dios? ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios? ¿Cómo Dios se va a manifestar en medio de estas circunstancias? Y mucho más como ahora que estamos en medio de una pandemia. Tendemos a veces a exaltar las glorias pasadas, como sería en el caso del pueblo, el templo esplendoroso, como fue el templo de Salomón, recubierto en oro en gran parte. Y ahora, pues, después del exilio, pues no hay todas las riquezas, todas las comodidades, como para poder levantar un templo de la misma magnitud o mayor. A veces tendemos a creer que los tiempos pasados son mejores o fueron mejores que los actuales. Hoy día estamos en víspera, ¿verdad? O queriendo reacondicionar la vida, vivir bajo nuevas normas, bajo nuevas maneras de actuar y de vivir, llamado, ¿verdad?, la nueva normalidad. ¿Cómo han de ser las cosas de ahora en adelante? ¿Seguiremos contando con las libertades? ¿El pueblo se reintegrará a las labores presenciales? ¿Seguiremos con el dedo en el renglón o nos acomodamos a las comodidades probablemente de estar en casa, el querer hacerlo todo de manera virtual, en un sentido dejar lo real por vivir en lo virtual? Bueno, son los grandes retos que hay para cada uno de nosotros. Y en sí, este relato de la palabra de nuestro Dios nos ha de hablar del templo y sus glorias. Más allá de la apariencia, es lo que el Señor va a llamar a su pueblo que pueda tenerlo entendido. El templo y sus glorias, puesto que va a haber aquí una palabra de Dios para que haga un comparativo entre lo que fue el templo y lo que puede ser el templo. Lo que ellos creen que la mayor gloria estuvo en el templo de Salomón, pero el Señor les dirá, el templo que voy a levantar, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y podemos ver cómo van a haber una necesidad de hacer un replanteamiento en nuestras perspectivas, en la manera como estamos viendo y haciendo las cosas. Es cierto, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que el mismo Jesús hizo este hincapié en este es el templo de Zorobabel. Herodes prácticamente es el grande. De igual manera reconstruyó un templo, más de 60 años se llevaron, según el evangelista Juan. Pero en Mateo 24 los discípulos se acercan a Jesús y quieren hablarle del esplendor del templo de Herodes, el cual en ese tiempo todavía no estaba del todo terminado, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver entonces que muchos años se llevaron para que Herodes llevara al templo en Jerusalén en los tiempos de Jesús a un esplendor majestuoso. Pero bueno, el templo y sus glorias, a la luz del Nuevo Testamento, entonces vamos a ver que el énfasis de Jesús va a ir más allá de las apariencias externas. Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Sabemos que lo que había pasado con el primer templo, el templo de Salomón, en el 586 a.C., el rey Nabucodonosor, que dirigía el imperio babilónico, destruyó y quemó el templo glorioso de Salomón. El templo que ha de levantar Zorobabel también en los tiempos de Herodes, que llega a un máximo esplendor, también, dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra en él. En el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Fue derribado también ese templo. Ahora, el énfasis de este relato de la palabra de nuestro Dios es que el pueblo en un sentido se siente desalentado, puesto que no podrán lograr lo que en tiempos de Salomón se había logrado. Entonces, además, pues no cuentan con toda la energía, con todo el ánimo para poder lograrlo y hacerlo. Sí, es que no hay circunstancias que no nos permiten a veces tener todos los ánimos como para poder continuar adelante. Pero es aquí donde Dios va a obrar, Dios va a actuar. Y aquí tenemos que hacer esta pregunta de inicio. ¿Bastaría con que el templo fuese una construcción primorosa y con ornatos impresionantes? ¿Esto alegraría al pueblo? ¿Esto marcaría la diferencia? ¿Esto haría que las cosas fueran diferentes? Bueno, que lo que se vislumbra es que el pueblo vislumbra que lo que podrían lograr no es una construcción primorosa, ni con ornatos impresionantes. Mas aquí podemos ver, ¿verdad?, que las limitaciones del pueblo o la manera de pensar el pueblo, las perspectivas del pueblo, no siempre eran acordes a las perspectivas de Dios. Aquí lo vamos a ver, ¿verdad? En el pensamiento de Dios es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en base a qué, bueno, el verso 8 nos va a decir: mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La verdadera gloria del templo consistía en lo que era la casa de Dios y no en cómo era los muchos adornos o la ornamentación que pudiera emplearse en ella. Aquí están los entendidos. No es tanto en cómo es, sino en lo que es. Y es lo que el pueblo debe de retomar. Es la casa de Dios. La gloria como tal no dependía del decorado o de la gran inversión de fondos que en ella hubiese. Como tal, no se trataba, uso esta palabra, ¿verdad?, de adornación, sino de adoración. El pueblo habría de reconstruir un templo, no para adornarlo, sino para adorar en él. A veces el orgullo puede estar en la majestuosidad del santuario en el cual se adora. O se recibe a Dios, ¿verdad? O se adora al Señor. Pero el énfasis debe estar en la adoración y no en la adornación del templo. Si hay las oportunidades y las posibilidades, adelante. Pero el éxito de una iglesia no está en tener un templo majestuoso, sino en reconocer al majestuoso. Como diciendo, no tanto la casa del Señor, sino al Señor de la casa. Porque muchas veces se adora más la casa del Señor que al Señor de esa casa. Y no podemos perder de vista de ello. Lo importante para Dios debería ser importante para su pueblo. Y para Dios importaba la reconstrucción del templo. Es aquí donde encontramos el llamado de Dios a su pueblo. Poner manos a la obra y esforzarse y trabajar. Verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esta misma palabra
habían sido las palabras que se dieron en los tiempos del primer templo, que es el templo de Salomón. El primer libro de Crónicas registra tales palabras. Primer libro de Crónicas 28:10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Verso 20. Dijo además a David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aquí estamos a la luz de este relato bíblico y la comprensión en cuanto a lo que se nos presenta es que encontramos la obra de Dios y la persona de Dios. En los versos 1 al 5 de este relato de Ageo, la Biblia nos va a hablar de la obra de Dios. Es algo que debemos considerar, es lo primero que nos va a presentar. Y lo segundo es algo que se debe de retomar. Es algo a considerar y es algo que se debe de retomar. Es el llamado de Dios al pueblo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, Josadac y todo el pueblo, cobren ánimo y reconstruyan mi casa. Está de por medio la obra de Dios. La obra de Dios tiene que ver con lo que Él le pertenece y con lo que Él se identifique, lo que Él está haciendo en conjunto con su pueblo. Entonces, la consideración es esta. ¿Cómo veis mi casa? Y es la pregunta que hace en el verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Bueno, ¿cómo la veis ahora? ¿Ha cambiado su manera de pensar, de su manera de parecer? Ahí aún persiste la estima a pesar de que no está en las mejores condiciones. ¿O ya no es prioridad en su vida? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ya, pues, en un sentido, ¿verdad? En las condiciones que estaba, pues, no era muy alentador verlas y observarlas. Y mucho más cuando usa el término la gloria primera. Pero ahora ya fue destruida y empezó a ser reconstruida, pero no se ha logrado levantar y construir como debe de ser. Pero también los versos 6 al 9 presenta no solo la obra de Dios, ahora nos presentará la persona de Dios. Hay expresiones como, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Podemos ver en los primeros versos, ¿verdad?, la palabra de Dios hablando, renovando, animando, fortaleciendo, redirigiendo la vida de su pueblo. Pero habrá un momento que Dios también obraría, y es parte de la profecía de Ageo, ¿verdad?, que vendrían nuevos tiempos. Y aquí se alude en los versos 6 al 9 lo que se le ha llamado la era mesiánica, donde el Señor, ¿verdad?, entronizará su trono. Y puedo ver aquí a la luz del enfoque que he comprendido en el texto, es que nos habla del poder de Dios, de las posesiones de Dios, de los planes de Dios y de la paz de Dios. El poder de Dios, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El poder de Dios haría posible la reconstrucción del templo. Su poder va más allá, ¿verdad?, que hacer temblar los cielos y la tierra. Habría de permitir que los tesoros, las riquezas, lo que se requería para la reconstrucción del templo, estuviesen allí para lograr el cometido. En el verso número 7 hay
dos maneras de entender este pasaje bíblico generalmente, puesto que vendrá el deseado de todas las naciones. Algunos en su mayor tendencia es que existe el sentir, ¿verdad?, que el deseado de las naciones se traduce como la era mesiánica, donde el Jesucristo o el Mesías llegaría, ¿verdad?, y se entronaría en su casa o en la casa de Dios. La presencia misma, aludiendo a la presencia de Jesús, ya como el templo de Dios, ¿verdad? Porque él hablaba en Juan que él es el templo era su carne o su cuerpo. La era mesiánica, donde él se sentaría en su trono y gobernaría y regiría las naciones desde allí con gran poder y con gran gloria. Otra manera de entender el deseado de todas las naciones es que alude mayormente a las riquezas de las naciones, al deseo en este caso, ¿verdad? El deseado tiene que ver con las riquezas de las naciones que las traerían para que el templo en ese sentido fuese reconstruido. Y pues hasta el día de hoy sigue en cuestiones de traducción el hecho de saber, ¿verdad?, cuál es la mejor manera de traducir este pasaje de la Escritura. En su tendencia conservadora, pues han visto, ¿verdad?, el deseado de todas las naciones aluden hacia lo que es el Mesías como tal. Y pues es un tema muy amplio, muy profundo, que se tiene que ver con traducciones y algunas profundizaciones en cuestiones de lo que los pensadores o expertos también han dicho, ¿verdad? Pero bueno, entre tanto, este entendido que puedo llegar a este pasaje de la Escritura es que sí, Dios está obrando y Dios pone todos los medios para que su obra continúe adelante. Y en el esquema entendido es que los versos 6 al 9 nos habla de la persona de Dios y en este caso de su poder que hace temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Hace temblar a todas las naciones y permita que las naciones le reconozcan, ¿sí?, en ese aspecto. Pero nos habla de sus posesiones. Verso 8, mía es la plata, mío es el oro. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Dios no está limitado como para querer esperar que nosotros le demos, ¿verdad? Antes bien, el mismo David que instó a Salomón a hacer su casa, la casa de Jehová, expresó, ¿verdad?, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Dios no espera que le demos, antes bien Él nos da, y dice que nos da abundantemente para que lo disfrutemos y tengamos todo lo necesario para vivir, para la vida como tal. Pero también nos habla de sus planes. Verso número 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, la casa pues visualmente no estaba tan atractiva, pero el pueblo trabajaría para levantarla en el nombre del Señor con los recursos del Señor. Dios pondría los medios para que se lograra. Pero también encontramos la paz de Dios. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que Dios nos insta, ¿verdad? Como ya lo he llamado, el llamado de Dios es a reconstruir su casa. Lo primero que puso de manifiesto el Señor es ello, que pudiéramos hacer las valoraciones necesarias y que quizás a nuestros ojos pues no es muy alentador las situaciones de vida, pero Dios nos insta a creerle a Él, a confiar en Él, a redoblar esfuerzo, como Él señala en el verso 4, esfuérzate, esfuérzate, cobrad ánimo, trabajen, yo estoy con ustedes. Y el éxito radicaría, hermanos, en que la presencia de Dios estaría con ellos. La palabra de Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos y el Espíritu del Señor caminaría entre ellos también. Verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El pacto es el pueblo de la promesa, el pueblo que vive bajo la promesa del Señor. Dios no los ha dejado en cautiverio, los ha libertado.
Y así llevará Dios al pueblo, ¿verdad? Hasta que a través de la obra de Jesucristo haya libertad en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido físico también. Dios obra en nuestras vidas. Hubo necesidad de un cambio de parecer en relación a la persona de Dios. Es que Él no es un Dios ausente. Él siempre está presente. Es más que un espectador interesado. Dios no nos mira desde las gradas. Él siempre ha estado presente. Aun cuando en teología hay dos maneras de entender la obra de Dios, el obrar de Dios, ¿verdad? Conociéndole como un Dios inmanente, como un Dios trascendente. Dios está más allá de lo creado, pero Dios también está en lo creado. Entonces, porque es el omnipresente, Dios está en todo lugar. Es omnipotente, lo puede todo. Y es omnisciente, lo sabe todo. La presencia divina sigue en medio de nosotros. Jesús dijo, ¿verdad? Antes de ascender a los cielos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dirija y nos acompañe en el diario vivir. A la luz de este relato, pues, podemos ver de manifiesto, en este caso, que Dios llama a través de su palabra. Dios obra. Y lo podemos ver, ¿verdad? Porque Dios promete su presencia. Dios promete estar presente en todo tiempo. Dios guía y lo hace a través de su Espíritu. Contamos con la palabra del Señor, contamos con la presencia del Señor y contamos con el Espíritu del Señor. Así que la obra de Dios es posible. Aun cuando quizás tengamos que asumir una nueva normalidad, aún allí la obra del Señor se irá haciendo. Y es su pueblo que ha de esforzarse, ha de cobrar ánimo y ha de poner como prioridad la obra de Dios. Ciertamente el templo es la máxima expresión de la presencia de Dios. En los tiempos ya de Jesucristo, Él hablaba, ¿verdad?, que el templo o el tabernáculo de Dios estaba en su persona. Juan 2 dice la escritura aquí, en el verso 19, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Y aquí, a la luz de este relato de la palabra, corrijo, no son 60 años, son 46 años. 2:20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sí. Y en el nuevo pacto, porque aquí se cita en el verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. La promesa de Dios estaba vigente de estar con su pueblo. Aun cuando el pueblo le diera la espalda, ¿verdad? Dios mantendría su gracia y su favor en la vida de su pueblo. En el nuevo pacto, si estamos hablando de templo, ¿verdad? Del templo de Dios, ya no es el edificio. El templo de Dios son las personas. En el nuevo pacto, son las personas, no el edificio, quienes constituyen el templo de Dios. Es el apóstol Pablo quien da esta aclaración. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Y en el capítulo 6:19 de esta misma carta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros nos constituimos, ¿verdad?, por gracia y el favor y por la presencia del Espíritu en nuestras vidas en ese templo de Dios. De aquí en adelante
indistintamente de un edificio de 4 paredes, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque así quiere Dios que le adoremos. La iglesia en general es el templo de Dios como tal. El libro de Efesios 2, 21 y 22 así lo expresa. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Pedro también es lo que precisó en su primera carta, capítulo número 2, versos 4 y 5. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Casa espiritual, sacerdocio santo, ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí, entonces, a la luz de Ageo 2, 1 al 9, tenemos la necesidad de dimensionar, nos hace de manifiesto o patente la necesidad de dimensionar nuestro entender en relación a la persona de Dios y a la obra de Dios. Específicamente nuestro entendimiento, que no sé si las circunstancias de la vida o lo que algunos le han llamado, como dije al inicio, la depresión espiritual, han conllevado a que nuestro entendimiento de lo que Dios es, de lo que Dios hace, a lo mejor es muy limitado. Habría que dimensionarlo, conocer y saber la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Como 4 realidades que quiero traer a la mente y que podamos vislumbrar. Primera, que Dios no tiene que mendigar. Dios no mendiga de nadie. El mismo texto dice: mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese pasaje de la Escritura prosigue diciendo la razón: porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios no está a expensas de lo que nosotros podamos darle. Antes bien, Él nos da todas las cosas. Entonces, es allí donde hemos de dimensionar nuestro entendimiento de Dios, de su persona y de su obra. Salmo 50 abunda sobre esta expresión bíblica, sobre ese entendimiento. Si yo tuviese, Salmo 50, 11 y 12, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios es Dios. Y en su gracia ha querido que nos relacionemos con Él. Y en esa relación de pacto por mediación de Jesucristo, Dios bendice nuestras vidas. Segundo, tenemos que tomar en cuenta que Dios no está limitado a templo alguno. Ciertamente es casa de Dios, puerta del cielo. Es un recinto en el cual como iglesia nos congregamos y nos unimos. Pero una vez que salimos y cerramos llave, a Dios no lo dejamos encerrado en el templo. Dios no está limitado a estas 4 paredes. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos, dice. Y así se presenta ante el pueblo, y en la profecía o la palabra de Ageo así dice: Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, no está limitado un templo, aunque se complace en habitar con su pueblo, y donde está Él, quiere que esté su pueblo. Y Dios quiso, ¿verdad?, establecer estos recintos para que como iglesia también le adoremos. Y en su momento, en su oportunidad, invitamos, ¿verdad?, a que no dejemos de congregarnos. Quizás como el pueblo, ¿verdad?, quizás no tengamos todas las condiciones necesarias, y en cuanto vayamos asumiendo esta nueva normalidad, sepamos, ¿verdad?, sigamos dándole la adoración y la honra que solo Dios merece.
Hechos 17, la Escritura precisó lo siguiente. 17, 24 y 25 del mensaje del apóstol Pablo en Atenas. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Antes bien de recibir, Él es el que nos da. Y a la luz de lo que el texto nos presentó en el libro de Ageo, ¿verdad? Dios siempre tiene algo en mano. A Dios no lo agarramos de sorpresa. Y no está limitado a lo que sucedió en el pasado, porque Él es eterno. Él obra en el pasado, en el presente y obrará en el futuro. Él tiene sus planes, tiene el poder, Él tiene sus posesiones. Y en relación a sus planes, ¿verdad? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. El templo fue levantado, dice la Escritura, ¿verdad? Que el pueblo se animó y reconstruyó. Animémonos, hermanos, sepamos que Dios no está a expensas de lo que el tiempo pueda dar, ¿no? Él está soberano y está en control de todas las cosas. Para Él no hay sorpresas. Antes bien, Él es el que nos sorprende. Cuando oramos ante Él, dice el libro de Efesios, ¿verdad? 3:20, que Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros también. Y Dios tiene sus tiempos. Dios permitió ese tiempo bajo el imperio babilónico, bajo el imperio persa, luego bajo el imperio griego, y también tuvieron bajo el imperio romano, y luego la iglesia fue dispersada. Y aun cuando fue perseguida, el Rey de Reyes siempre estuvo al pendiente de su iglesia. Las situaciones de vida no siempre puedan ser favorables, ¿verdad? Pero en medio de las dificultades, Dios hará emerger a su iglesia, a su pueblo, porque Él es el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo hace. Y en la cuestión de tiempos, ¿verdad? El mismo capítulo 2, verso 6 dijo, así dijo Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. De aquí a poco. No se tiene claridad en cuanto a si alude al imperio griego que conquistó el imperio persa. Lo que sí se alude, ¿verdad?, es que Dios tiene sus tiempos y hace las cosas conforme a sus propósitos, conforme a sus planes, y que no está limitado a lo que está aconteciendo en el diario andar. Antes bien, ¿verdad?, Él es el que hace posible todas las cosas. ¿Nuestro entendimiento ha de cambiar? Bueno, yo siento que sí debe de cambiar y que no debe estar supeditado a un lugar o un espacio, sino a la persona de Dios y a su obrar y a su mover en la vida. Estamos hablando más que un edificio, estamos hablando, ¿verdad?, de la misma gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y el texto lo hizo de manifiesto, indistintamente que no había una casa construida. Dios dijo, mi presencia, así dice el Señor, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aun cuando no estemos quizás en el templo, congregados en el templo, sepa que la presencia de Dios está allí con usted, con los suyos. Hemos de aprender a vivir en la presencia del Señor. Recuerdo la palabra coran deu, en la presencia de Dios o en el rostro de Dios. Vivimos siempre ante la presencia del Señor. Con ese entendido, démosle la gloria y la honra que solo Él se merece. Y sepamos, ¿verdad?, que más que adornación, Dios demanda adoración. Quizás diga usted, yo no tengo todos los recursos. Bueno, con lo que tenga, con lo que sabe, con lo que es, con lo que Dios le ha permitido hasta este tiempo,
adórele, sírvale, honrele, sígale, témale. Y guíese a través de su palabra. Deje que el Espíritu Santo siga obrando en sus vidas, siga dirigiéndole en la vida. Su gracia y su favor siga siendo en la vida de su pueblo. Indistintamente que no se tenga una construcción primorosa y quizás con ornatos impresionantes, sepamos y entendamos que la gloria del templo no consiste en cómo es, sino en lo que es, casa de Dios. La gloria de una casa, de un templo, no depende del decorado, de la gran inversión de fondos, sino de que la presencia de Dios esté en medio de ella. Lo que le importa a Dios nos debe importar a nosotros como su pueblo que somos. Dios sigue llamando a que sigamos con manos a la obra, esforzándonos y trabajando. Consideremos la obra de Dios y, si es necesario, retomemos la obra de Dios. Confiemos que su poder está allí. Las posesiones de Dios están a favor de su iglesia. Los planes de Dios continúan y Él dará paz aún en medio de la tormenta. A Él sea la adoración y la gloria. Y hoy día, por mediación de Jesucristo, ¿verdad?, nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por medio de mí. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por medio de Él, nosotros vivimos en la presencia del Señor y nos relacionamos para con Él. Hoy siempre la alabanza y la adoración sea a Él. Amén.